Pues bien, Día de los Derechos Humanos. ¿Cuándo se celebra? Se celebra cada año el 10 de diciembre. En este día celebramos nuestros derechos. ¿Qué son los derechos? La palabra derecho puede significar hacer algo correctamente, pero también puede significar que usted tiene un derecho legal a tener o a hacer algo. Esto significa que si tienes derecho a hacer algo, nadie puede impedir que lo hagas. Si tienes derecho a tener algo, nadie puede impedir a que lo tengas. Necesidad o deseo. Nuestros derechos están vinculados a nuestras necesidades. Por ejemplo, es posible que realmente quieras una bicicleta nueva o un nuevo par de patines, pero no es algo que necesites. Usted tiene derecho a cubrir sus necesidades más importantes como agua, comida y refugio. Necesidad o deseo. ¿Cuál es la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades? ¿Puedes nombrar algunas necesidades? ¿Puedes nombrar algunos deseos? ¿Puedes pensar en algunas necesidades a las que tienes derecho de cubrir? Por ejemplo, tienes derecho a elegir a tus propios amigos. Conoce tus derechos. Algunas de estas declaraciones son derechos, algunos no lo son. ¿Cuál crees que son derechos? Todo el mundo tiene derecho a la vida. Todo el mundo tiene derecho a tener un televisor. Todo el mundo tiene derecho a dormir. Todo el mundo tiene derecho a poseer una consola de videojuegos. Todo el mundo tiene derecho a comer comida rápida al menos una vez al mes. Todo el mundo tiene derecho a tener un coche. Todo el mundo tiene derecho a comprar joyería. Toda persona tiene derecho a la educación. Pues rápidamente deducimos cuáles sí son derechos y cuáles no, ¿verdad? Por ejemplo, si es derecho, todo el mundo tiene derecho a la vida. No es derecho, todo el mundo tiene derecho a tener un televisor, ¿verdad? ¿Quién tiene derecho? Tú, yo, todos nosotros. La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza que todos tengan los mismos derechos. No importa si eres hombre, mujer, dónde naces, qué edad tienes, qué idioma hablas, en qué religión crees o dónde vives. Desde el momento en que nacemos hay cosas que tenemos derecho a tener. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Los niños tienen sus propios derechos especiales. Son un poco diferentes a los derechos de un adulto. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es una gran lista de todos los derechos que tienen los niños. ¿Qué es una necesidad para ti? Pues bien, una necesidad es algo sin lo que no puedes vivir, como la comida, el agua y refugio. En pocas palabras, es lo más importante que necesita cada ser humano. Un deseo, pues es algo que te gustaría tener, poseer. Vendría a ser algo secundario, como por ejemplo desear tener una consola de videojuegos, una moto lineal, una computadora, ¿verdad? Y derecho es algo que se le permite hacer o tener. Nadie puede dejar de tener o hacer estas cosas. Ustedes se preguntarán, ¿y qué diferencias hay entre derechos humanos y derechos de los niños? En que los derechos humanos establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y tienen derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley. Derechos de los niños son derechos humanos, es decir, que buscan proteger a los niños como los seres humanos que son. Por tratarse de derechos humanos, los derechos de los infantes están constituidos por garantías fundamentales y derechos humanos esenciales. Los derechos humanos, pues celebramos el 10 de diciembre y los derechos del niño los celebramos el 20 de noviembre. ¿Ya? Los derechos de los niños
Convención sobre los Derechos de los Niños, pues consagran garantías fundamentales para todos los seres humanos: el derecho a la vida, el principio de no discriminación y el derecho a la dignidad a través de la protección e integridad física y mental. Los derechos del niño son derechos económicos, sociales, culturales, tales como el derecho a la educación, a la calidad de vida digna, a la salud. Los derechos del niño incluyen también derechos individuales: el derecho a vivir con los padres, el derecho a la protección, derechos para niños refugiados y discapacitados, niños que pertenecen a grupos minoritarios. Los seres humanos tienen derecho a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio y fundar una familia, así como a un trabajo y a un salario igualitario. Y los derechos del niño son derechos políticos y civiles, tales como el derecho a una identidad que incluye el derecho a una nacionalidad. Muchas gracias.